La Sierra de San Francisco es una región del país que se encuentra en la península de Baja California. La península está en el noroeste de México y es una larga franja de tierra que concentra una serie de montañas en donde tenemos muchas manifestaciones de pintura rupestre. En particular, la sierra está en la parte central. Es parte de 4 cordilleras centrales en donde se desarrolló la tradición de pinturas rupestres gran mural. El arte rupestre de esta sierra es una de las concentraciones de arte prehistórico más destacadas del mundo y un espectacular ejemplo de las más altas manifestaciones de esta expresión cultural humana. Ese es uno de los criterios. Otro criterio que tenemos fue que este complejo de la Sierra de San Francisco es ilustrativo de un fuerte grupo cultural humano que existió en una región climática extrema en la península de Baja California, pero que desapareció rápidamente después del contacto con los europeos. La gestión de la sierra, la conservación, su protección empezó cuando el Instituto Nacional de Antropología inició las investigaciones arqueológicas en esta sierra, que fue en 1982. Desde ese momento y paralelo a la investigación arqueológica empezamos a tener hacer un proceso de sensibilización de las comunidades, de las propias guías que fueron los que nos llevaban hacia los sitios, y exaltando un poco la importancia de que ellos fueran las personas que nos apoyaran para su conservación, de alguna manera haciéndoles ver que mientras estas pinturas se conservaran, ellos iban a tener de alguna manera un beneficio económico, y de ahí fuimos trabajando a lo largo de varios años. Es un plan de manejo que tiene una serie de características que permiten la buena administración, la gobernabilidad de la zona y sobre todo el haber considerado a las comunidades de la sierra como las personas que podrían ser los guías y los únicos que podrían desarrollar este trabajo. Lo que nos resultó durante mucho tiempo como algo muy bueno, y siempre hemos considerado a estas personas, a las comunidades, como la primera línea de defensa de este patrimonio. Y esto resultó en una buena práctica, y durante mucho tiempo se logró conservar bien las pinturas. Hasta el momento, debo reconocerlo, se han conservado bien las pinturas. Sin embargo, en años recientes, no tan recientes, a partir de 1984 hubo un cambio que marcó y detonó una serie de situaciones inesperadas, que fue la apertura de una terracería a San Francisco de la Sierra, que es la que conduce a la parte norte de la Sierra de San Francisco. Con este camino pues se empezaron a generar cambios importantes, al grado de que las comunidades de San Francisco de la Sierra en el sector norte pues empezaron a ser los más visitados por el turismo, puesto que en el norte de la sierra es donde se encuentran paisajes espectaculares, porque está en la parte más alta de la zona, y aparte tiene los sitios más emblemáticos, digamos, los que se encuentran en el Cañón de Santa Teresa, entre otros Cueva Pintada. Y mientras que la parte sur, que era donde tradicionalmente entraban los turistas, pues empezó a tener totalmente una carencia de visitantes, y bueno, empezó a haber esos conflictos entre las mismas comunidades, etc. No importando esto, tratamos nosotros de tener siempre unas reuniones para poder evaluar el plan de manejo con las comunidades, arreglar los asuntos, las problemáticas, y siempre tomar decisiones por consenso, porque el plan de manejo, si bien es algo flexible, tiene que ser también tenemos que pensar que hay
asuntos medulares que no pueden cambiar. En los últimos 15, 20 años ha empezado a haber presiones políticas muy fuertes en la zona, porque ha empezado a haber un interés muy puntual hacia las pinturas, considerándolas por los propios políticos como un botín. Y desgraciadamente esta alianza que habíamos tenido con las comunidades entre INAH y comunidades de la sierra, unir los esfuerzos para la protección de los sitios, pues se ha empezado a desmoronar desde entonces. Y el asunto que está generando más problema es la apertura de caminos que insisten en abrir a muchos de los ranchos que están están rodeados de sitios con pintura rupestre gran mural, lo que implica que si se abren los caminos y no hay un control a través de puertas, candados y respetar los únicos 2 caminos que están autorizados en el plan de manejo para la entrada de visitantes, esto se nos va a convertir en un gran problema. Estas son las situaciones más difíciles que hemos enfrentado para la gestión de la zona. Y ahora estamos ante una situación, se viene de nuevo esta presión por los caminos que pues tenemos que ver de qué manera la vamos a resolver, pero siempre con la alianza, convenciendo a la gente de la sierra, a los rancheros, que se pueden hacer los caminos, pero que se tienen que hacer primero todos los procedimientos que por normatividad se tienen que hacer, como son las prospecciones y, si es necesario, los salvamentos arqueológicos. Quiero señalar que hasta hace muy poco fue que empezamos a dirigir estudios específicos hacia los diagnósticos de conservación de las pinturas rupestres en sitios de alguna manera que llamamos emblemáticos. Estos sitios, bueno, son los que son más representativos de esta tradición y hemos empezado a trabajar a partir de 2017 en coordinación con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. A través de estos estudios yo me he percatado de lo que es tener el ojo tan entrenado que tienen los restauradores, porque siempre se dice y yo lo decía también, que las pinturas estaban en muy buen estado de conservación, que porque el clima es relativamente seco, no había, las conservaba bien, etcétera, pero no, muchos de los sitios, después de estos años de estar haciendo estos estudios, presentan deterioros bastante fuertes. Y afortunadamente, con la intervención de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio, con el programa que dirige Sandra Cruz, hemos estado haciendo estos diagnósticos, pero además se están monitoreando con una serie de aparatos en donde se están midiendo los índices de lluvia, de humedad, de la temperatura, el viento, etcétera, que de alguna manera están proporcionando los datos que ya se podrá medir de qué manera está afectando el cambio climático, que es un hecho. Hay lluvias que no se esperaban generalmente, o sea, no hay un régimen de lluvias ya tan marcado como era el del verano, eran dos, son dos, el régimen de lluvias de verano y el de invierno, porque a lo largo de todos estos años de estar trabajando en la zona, yo me he podido percatar de que efectivamente está lloviendo más en la Sierra de San Francisco. Ahora pues pueden caer lluvias en cualquier momento, ¿no? Sin que esté dentro de esos parámetros que se tenían antes. Entonces, obviamente, esta mayor cantidad de agua está generando una serie de situaciones muy
puntuales en los sitios por las filtraciones que se dan desde las partes más altas de donde se filtra el agua hacia los abrigos rocosos, en los desprendimientos de las capas pictóricas, en la erosión, por supuesto, más la erosión del viento, eólica, y la cuestión del sol, a que a algunas les pega directamente, y esto pues es imposible de controlarlo, pero sin embargo ya se está haciendo una base de datos para poder realizar algunas medidas ya puntuales hacia los sitios. Entonces es un hecho que sí, se está afectando estas pinturas por el cambio climático, pero digamos que estamos en un proceso, iniciando un proceso de evaluación, que yo creo que si continuamos haciendo este trabajo vamos a tener resultados y estar en posición de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para detener esto o minimizar los daños en este o en este sitio, ¿no? Cosas que ya se hicieron en Cueva Pintada y en un sitio del arroyo del Parral que se llama La Clarita o Supernova, que se hizo un trabajo el año pasado muy interesante. Y bueno, esto es lo que está pasando con los sitios frente a los embates del cambio climático. También una de las situaciones que estamos haciendo actualmente en la Sierra de San Francisco es la actualización del catálogo del registro de estos sitios, porque antes no contábamos con toda la maravilla que son las cámaras digitales. La fotografía digital ahora nos permite, gracias a los nuevos programas como el D-Stretch, ver cosas que antes no habíamos visto, y entonces tener un panorama más general de la riqueza iconográfica que tiene el arte rupestre Gran Mural. Paralelamente a los proyectos de conservación, cada año vamos recorriendo los arroyos y actualizando cada uno de los sitios ya registrados para actualizar su cédula al nuevo formato de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, con sus fotografías digitales, con sus dibujos, con sus croquis bien hechos, y sobre todo con su georreferenciación la más exacta, porque pues antes trabajábamos con fotografía aérea y algunos avances de cartas topográficas. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para la Sierra de San Francisco, porque es importante que las cédulas de registro de cada sitio estén actualizadas para su debida protección, porque tenemos que incluso hacer los polígonos de protección de cada sitio que antes no se hacían, para su protección en caso de que hubiera alguna obra de infraestructura que pudiera afectarlos. Si bien la investigación arqueológica en la Sierra de San Francisco empezó en 1982, fue hasta 1993 que la sierra fue nominada como Patrimonio Mundial. Pero esta investigación empezó desde en ese año, y bueno, pues nos enfocamos prácticamente en hacer estudios sobre la arqueología regional y sobre el arte rupestre en particular, pero al principio el primer paso fue el registro, ¿no? El registro de los sitios de todo tipo que encontramos en la sierra, y el registro puntual de las pinturas rupestres. Y de los petrograbados, porque hay muchos petrograbados también en esta zona. Entonces, poco a poquito, con, digamos, poco dinero, poco tiempo para poder hacer este trabajo, avanzamos poco a poco y pudimos tener una visión más, un panorama general de toda la riqueza que concentraba la Sierra de San Francisco. En el año de 1993, como mencioné, llegó un megaproyecto con un financiamiento muy importante que nos permitió avanzar en el estudio de la arqueología de esta sierra,
lo que no habíamos logrado en todos los años previos, ¿no? Porque pues pudimos hacer muchísimas cosas para la arqueología, para definir el patrón de asentamiento, se definió la cronología de la zona, encontraron los yacimientos de materias primas importantes como el yacimiento de obsidiana, el Valle del Azufre, el yacimiento de pigmentos en el Cañón del Azufre en la zona volcánica de las Tres Vírgenes. Y en fin, se pudo ampliar muchísimo el registro de sitios con pintura rupestre. Poco a poco terminamos este primer estudio más, digamos, general de la sierra, y una vez que se terminó con esta fase de la investigación, pues yo tenía información sobre las pinturas rupestres, pero me di cuenta de que no tenía modo de contrastar, de comparar con otras zonas que también tienen pintura rupestre gran mural y que no son patrimonio mundial, pero esto no implica que no sea importantísimo, ¿no? Entonces se hizo un proyecto dirigido a la Sierra de Guadalupe, que se encuentra ubicada al sur oeste de la Sierra de San Francisco. Bueno, otra de las situaciones muy importantes que encontré al poder estudiar la Sierra de Guadalupe y todos los sitios rupestres que tiene, es que me di cuenta que en esta zona también tenemos muchos sitios con petrograbados, como en la Sierra de San Francisco. Y fue cuando me percaté de que muchos de estos sitios de petrograbados tienen imágenes que comparten las convenciones que definen la tradición gran mural, la tradición pictórica gran mural. Tenemos figuras humanas, figuras de animales, a veces de grandes dimensiones, con las mismas convenciones, aunque también tenemos figuras más pequeñas, grabadas, que presentan las mismas formas y los mismos patrones de los cuerpos y de cómo se representaban, si están dinámicos o estáticos, en fin. Entonces, algo que yo no creo que fue de alguna manera bueno es que los petrograbados que no quedaran integrados como patrimonio mundial, solamente las pinturas rupestres y no los petrograbados, porque es parte de un mismo sistema simbólico, un mismo sistema de comunicación.